Saludo con gusto esta tarde a Sael Nuche, él es integrante de Causa en Común. Bienvenido, buenas tardes. Y también le doy la bienvenida a Saúl Arellano, investigador del programa de desarrollo de la UNAM. Con el gusto de saludarte, Saúl, bienvenido también. Y por acá va a aparecer, acá revista un reloj para que su opinión vaya entre un minuto y medio. Me arranco contigo, Asael. Una primera opinión antes de entrar en materia sobre esta rueda de prensa que se dio ayer, luego del anuncio de se declara culpable Ismael El Mayo Zambada, y cómo consideran que va a repercutir esto que se da justamente a una semana de el primer año de la presidenta Sheinbaum. Vaya que marca este anuncio, esta conferencia, estos anuncios de se decapitó el cártel de Sinaloa, vamos a seguir investigando y cazando a los criminales. Vaya anuncio que le digo encabezó ayer Pamela Bondi, la fiscal de los Estados Unidos. No me extiendo más, Asael, una primera acercamiento a esto. Adelante, bienvenido nuevamente. ¿Qué tal, Gabriel? Buenas tardes, un saludo al auditorio. Pues sí, efectivamente, el anuncio de ayer yo creo que marca un antes y un después en la relación bilateral en materia de seguridad entre Estados Unidos y México, y me parece que pues confirma lo que ya se ha venido diciendo desde hace mucho tiempo. Estados Unidos ha perdido confianza en su contraparte, en el gobierno mexicano, ha actuado de manera unilateral en bastantes casos, y en particular en el caso del Mayo Zambada. Recordemos que pues él fue sacado de territorio mexicano en una operación que no se esclareció por parte del gobierno norteamericano. El punto es que el líder o ex líder de esta organización criminal que se hace llamar el Cártel de Sinaloa, pues termina en manos de la justicia estadounidense, y me parece que lo que sigue en la agenda pues es muy relevante para México, puede marcar precisamente los próximos meses, porque pues una vez que ha negociado el Mayo Zambada declararse culpable, pues espera que colabore con el gobierno de Estados Unidos, con las autoridades, para informar o brindar mayor información sobre el tipo de colaboración que mantenía él como líder de la organización, como ya he dicho, y las personas a las que pues manipuló y también compró voluntades dentro del gobierno mexicano, hablando de militares, de políticos, de funcionarios que pudieran verse involucrados a través de lo que vaya revelando el Mayo. Sí, y me parece que, Saúl, nunca sabremos qué fue lo que pasó en esta extracción o secuestro, como se quiera dar, si es que hubo algún acuerdo con esta facción de los Chapitos. Eso yo creo que ya no lo sabremos. El gobierno de los Estados Unidos parece que le está dando carpetazo a eso y a lo que sigue. Tu primera aproximación ante esta conferencia de prensa, este anuncio del Mayo Zambada. Saúl, bienvenido. Gracias, Gabriel. Saludos a Asael. Efectivamente, lo que está ocurriendo con el gobierno de Estados Unidos es que están decididos a intervenir y están decididos a combatir, al parecer, a cualquier organización que tenga que ver con el tráfico de estupefacientes, no solamente de México, sino de Sudamérica hacia los Estados Unidos de América, ¿no? Hay que pensar que está ocurriendo también simultáneamente el tema de Venezuela, que está acusado de narcotráfico el presidente Nicolás Maduro, y que esto pone en contexto la visión no solamente de seguridad interior, sino de seguridad continental que tiene el gobierno de Donald Trump. En esa medida, Gabriel, me parece que efectivamente nunca vamos a saber. El mensaje de la fiscal de ayer es muy duro. Prácticamente aquí se acaba la historia, y pues ustedes no tienen ni idea de lo que pasó, ni la van a tener, porque la información la vamos a reservar y la vamos a utilizar para cuando nos sea útil y para cuando consideremos que es pertinente dar a conocer algunos datos, nombres, personajes, estrategias, modus operandi, etcétera, ¿no? De tal forma que es muy delicado para el Estado mexicano estar en tal nivel de fragilidad ante una contraparte que, como bien decías a él, ha perdido la confianza institucionalmente. Se rompieron los contactos que había interinstitucionales con el ejército mexicano, la fiscalía y otras agencias norteamericanas, y eso coloca al Estado mexicano en una situación de vulnerabilidad ante un tema que es política exterior y política interior.
Qué interesante. Oigan, dentro de esto se habló no podemos dejar de pasar los 50 años de la operación del propio Mayo Zambada al frente del cártel de Sinaloa y haciendo alusión a lo que dijo sobre la cantidad de personas, militares, políticos, empresarios, que sobornó policías inclusive. No sé si aquí decías, Asael, hace un momento, marcar un antes y un después sobre este tema, aunque la presidenta muy tranquila dice, pues yo no tengo nada de preocupación, lo tiene que sustentar, y no sé si en qué medida el después, porque esto apenas está empezando con todo lo que tenga que declarar el Mayo Zambada y los más de veintitantos capos de la droga que fueron enviados. No sé qué tanto va a marcar la estrategia de seguridad ya en México este asunto. Asael. Sí, Gabriel. A mí me parece que la estrategia de seguridad del actual gobierno de Claudia Sheinbaum ya ha sido marcada, es decir, ha dado un giro. Desde su llegada al gobierno se ha visto presionada por el gobierno norteamericano. Ha tenido que modificar en muchas cosas lo que había hecho su antecesor. Y por ponerte un dato, por ejemplo, me llama la atención que a partir de diciembre vemos un incremento sustantivo en el número de casos de narcomenudeo, que son casos que, por ejemplo, la autoridad busca de oficio o realiza de oficio, y que incrementaron 22.8%. Esto solamente para mencionarte un dato que nos sirve para ver cómo la estrategia de seguridad del actual gobierno está de vuelta en el tema del combate a las drogas, es decir, hay un fortalecimiento en esta materia y se ha visto obligada la autoridad a realizarlo precisamente por la presión que ha ejercido el gobierno norteamericano. Entonces, volviendo al caso del Mayo Zambada, definitivamente la información que pueda resultar de los testimonios que obtengan de todas las personas que ya ha entregado el gobierno mexicano a la autoridad norteamericana, pues puede derivar en que se salga a la luz precisamente las redes y los vínculos que mantenían estos personajes con funcionarios de diferentes niveles del gobierno. Ese me parece que va a ser lo que sigue, ¿no?, en la agenda. Ya. Oye, Saúl, la misma pregunta. ¿Cómo, y coincido, desde que inició hubo un cambio en la estrategia? No sé si empujado por el gobierno de los Estados Unidos o quizás por estar cambiando la estrategia, sí se vio por lo menos un giro de 180 grados en materia mediática, pero no sé qué tanto esto que vimos esta semana va a marcar la estrategia de seguridad del gobierno federal. Saúl. Sí, Gabriel, estamos ante una transformación, me parece, de los mecanismos y estrategias que está utilizando el gobierno de la República. Y me parece que esto tiene que ver no solamente con un cambio de perspectiva de la presidenta y su equipo, si finalmente Omar García Harfuch tiene una visión muy distinta a la que pudieron tener Alfonso Durazo o la secretaria Rosa Isela Rodríguez en su momento. Me parece que esto también está marcado por la tendencia y las dinámicas que ya estábamos observando en varios datos. El gobierno de la República, desde la llegada de López Obrador hasta ahora, acumula 207.914 homicidios, Gabriel, ya el dato del INEGI con datos del 2024, y estamos hablando de 6 años que son los más violentos en la historia de México, pero con una peculiaridad: el año 2024 fue más violento que el 2023, a pesar de los discursos oficiales. Este dato no se ha remarcado mucho, pero el INEGI nos dice que en 2023 hubo 32.252 homicidios dolosos y en el 2024 33.241, es decir, 1,000 homicidios más reconocidos por el gobierno de la República, y que tienen un problema: la cantidad de personas desaparecidas. Entonces, desapariciones, tráfico de armas, migraciones, movilidad forzada, presencia del crimen organizado en diferentes estados llevan a una necesidad de una nueva estrategia. Está dando resultados, parece ser que este año sí está disminuyendo la violencia homicida, pero no así otros delitos como la extorsión, el secuestro, otros que tienen que ver con el orden común y que deberían ser igualmente una prioridad.
Ahora, siguiendo en esta ruta de delitos, pondría desaparición. También la desaparición en algunos estados de la República se ha incrementado hasta más de 200%. ¿Cómo meter en esta ecuación, Asael, los nuevos jueces que estarían pues ya también tomando protesta? Se estarían integrando los jueces que han sido calificados como los jueces del acordeón, magistrados, inclusive la Suprema Corte. No sé ahí qué tanto puede llegar a impactar. Muchos de los casos son de los que tocan, son del fuero común, no llegan hasta lo federal, pero pues al final de cuentas un amparo lo tiene que resolver un juez federal. Asael, desde tu perspectiva, ¿cómo observas esto? Sí, Gabriel, yo creo que tocas un punto muy importante. La reforma del Poder Judicial también consideramos que es uno de los elementos claves del actual régimen, porque lo que estamos observando también es una reconfiguración del régimen político. Y pues lo que ocurrió en la elección, hablando de acordeones, es que el oficialismo condujo esta elección de la manera que quiso. En realidad, los jueces que quedaron electos pues fueron porque precisamente hubo una maquinaria electoral que los llevó a esos cargos, a esos puestos, y se esperaría entonces que todos estos jueces que quedaron en diferentes posiciones dentro del Poder Judicial, pues realmente sirvan justamente a los intereses de la política que se fije desde el gobierno federal. Es decir, va a haber una conciliación precisamente de intereses. Ese era el objetivo, el controlar también al Poder Judicial, y no me parece que sea algo positivo. Es decir, al final de cuentas se pierde un contrapeso que debe ejercer el Poder Judicial, y sobre todo cuando se trata de casos tan delicados en donde se deben de respetar pues el debido proceso, los derechos humanos de las personas, y en la medida en que haya intereses políticos en el nombramiento de los jueces, el riesgo es que esto quede vulnerado, ¿no? Entonces es probable que así ocurra en los próximos meses y en los próximos años, ¿no? Saúl, tu perspectiva, ¿se perdió un contrapeso? Y sobre todo si estamos hablando de la violencia homicida, los delitos de alto impacto, los jueces que estarán tomando protesta, que se estarán integrando al Poder Judicial, ¿tendrá impacto pues en la impartición de justicia, inclusive que se pueda considerar una justicia sesgada, Saúl? Sí, Gabriel, yo creo que tenemos un grave problema. No tenemos claridad de cuál es la auténtica vocación y capacidad de las personas juzgadoras que han sido elegidas. La apuesta del gobierno de la República es que sí, y que esta tómbola, estos acordeones, que finalmente pues, no revelan sino una estrategia montada para imponer a quienes van a impartir justicia, pues evidentemente son perfiles que son afines al régimen en la Corte, pero hay que recordar que también esto se llevó a cabo en algunos estados de la República que son gobernados en su mayoría también por Morena. En esa perspectiva, creo que sí hay una pérdida de autonomía, sí hay una pérdida de la capacidad de objetividad de las y las personas, en general de las personas juzgadoras, pero la otra cuestión que yo pondría énfasis, Gabriel, es que luego de la reforma que se llevó a cabo en 2008, y que desde entonces se ha estado intentando implementar de los nuevos juicios orales, ya ni tan nuevos, pues no se ha llevado a cabo una auténtica reforma eficaz, pertinente de los ministerios públicos y de las fiscalías. Lo que tenemos como resultado es un desastre de lo que fue esa reforma. Tenemos casi siempre carpetas de investigación mal integradas, mal fundadas, con pocas pruebas o con pruebas obtenidas de manera ilegal, y esto lleva a que, pues, por muy buenos o buenas que sean las impartidores de justicia, terminan liberando delincuentes porque no viene una buena carpeta y no hay una buena investigación. Me parece que el no cerrar esa pieza de las fiscalías con el Poder Judicial sí puede meter en mayores problemas al país.
Uf. Oigan, bueno, tengo que ir cerrando, pero me gustaría, desde su perspectiva, entonces, ¿qué se está haciendo bien? ¿Qué hay algo que se pueda destacar en medio de todo esto? Entiendo que pues la percepción de inseguridad frente a la delincuencia, pues ahí quizás se pueda mencionar la detención de estas personas, estos capos de la droga, pero bueno, en fin, no sé desde su perspectiva si hay algo que se está haciendo bien por parte del gobierno federal, Asael. Sí, Gabriel, yo creo que en el caso del gobierno federal, la secretaría que encabeza Omar García Harfuch, eh, pues todavía tiene la oportunidad de recuperar y reconstruir a las policías civiles. Al menos a mí me parece que eso está ocurriendo o es lo que pretenden impulsar desde la Secretaría. Él ha recuperado a policías federales que han salido de Guardia Nacional y los ha incorporado dentro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y también a nivel estatal pretenden impulsar de nuevo, ¿no?, la profesionalización de las policías. Me parece que por ahí puede haber un germen justamente de recuperar el desarrollo policial, algo que hemos hecho mucho énfasis desde Causa en Común, que durante todo el sexenio pasado se olvidó a las policías, se dejó en el abandono, no solamente a las policías preventivas, a las fiscalías, al sistema penitenciario, y me parece que por lo menos desde la perspectiva de este secretario percibimos que hay un interés, hay una motivación, aunque faltaría ver que realmente se vea reflejado en el presupuesto para que funcione una estrategia y se va a requerir bastante presupuesto para recuperar a las policías estatales, ¿no? En cuanto a percepción, pues el dato actual es que ha habido un incremento de 4.6% más percepción de inseguridad. Entonces, en realidad la estrategia aún no está dando resultados, por lo menos en la perspectiva de la ciudadanía. Muy bien. Saúl, concluimos contigo con un minutito. Por favor, ¿qué se puede destacar? ¿Qué se está haciendo bien? Creo que adicionalmente, Gabriel, habría que destacar el despliegue territorial y la estrategia territorial que está teniendo el secretario, esta vocación de salir al territorio, de estar con los gobernadores, de estar con los secretarios y secretarias de seguridad pública en los estados, está obligando a que no cierren simplemente los ojos, porque en la administración anterior pues era muy sencillo, ¿no? Déjenlos hacer, déjenlos pasar, no confronten, no se peleen y por lo tanto pues tengamos los abrazos y los no balazos que se hicieron patéticamente famosos, ¿no? Entonces aquí lo que yo veo es una voluntad muy fuerte de la Secretaría de Seguridad Pública, en la cual sí hay un despliegue territorial que tiene una estrategia diferente, que tiene criterios de localización y de despliegue de fuerzas distintos y que tiene también una distinta estrategia en el sentido de sí confrontar a los grupos y sí investigar. Creo que eso habría que destacar. Me quedo con estos 2 puntos, policías civiles y el despliegue territorial. Bien interesante esta mesa. Pues nos resta toda la semana para seguir charlando sobre este año, este primer año de la administración federal. Muchísimas gracias a Sael. Gracias, Saúl. Y a usted también le agradezco que haya estado con nosotros. Gracias, un abrazo. Quédese en Mega Noticias. Con permiso.